Bienvenidos a este webinar. Gracias por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo, que estoy segura que vais a recuperar sobradamente con la utilización de estos procesos que os vamos a mostrar, ya que van a automatizar en gran medida procesos que consumen mucho tiempo y que son pues, en gran parte manuales. Me presento, mi nombre es Carmen González y os explicaré el funcionamiento de estas opciones dentro de la aplicación KaiConta. Os explico también cómo hemos organizado este webinar, que tiene una duración estimada de 30 minutos aproximadamente, en el cual primero veremos cómo actuar con el proceso de digitalización desde la aplicación KaiConta. A continuación, Cristina Pérez os detallará su uso en la aplicación KaiFis. Y luego analizaremos las ventajas que nos proporciona la contabilización automática de bancos en KaiConta. Todo esto lo vamos a ver tanto en la versión web como en la versión escritorio de cada una de las aplicaciones. Y por último abriremos un turno de preguntas para que podáis aclarar las dudas que se os hayan planteado relativas a estos procesos. Y lo que sí os agradecemos es que utilicéis para ello el apartado PIR que tenéis disponible en esta sesión. En cambio, en el chat podéis utilizarlo en cualquier momento y las compañeras de marketing se encargarán de daros respuestas. Comencemos pues. Voy a compartiros ahora la pantalla. No sé si ya la veis. Vale, perfecto. Bueno, veamos todo esto de una forma totalmente práctica en la versión web de la aplicación KaiConta. Vale, como veis, pues bueno, entráis en portalkai.es, ponéis vuestro usuario y contraseña, iniciáis sesión y entráis a la aplicación KaiConta. Bueno, os recuerdo que aquí en la parte superior de esta pantalla tenéis los programas que tenéis en activo y en la inferior, un poco en gris, los que podríais solicitar una versión demo. Bueno, vamos a entrar en KaiConta sin más dilación y el botón de digitalización es este que veis aquí. Vale. ¿Qué ocurre si no tenéis ni versión demo activada y tampoco tenéis contratada esta opción? Bueno, vais a tener una pantalla en la que se os ofrece la información del proceso y desde esa misma pantalla podréis activar vosotros la demo. ¿Vale? Tendréis un botón al final de esa información en la que podéis activar la demo. Es inmediato y podréis hacer una muestra o probar hasta 100 facturas. Por lo tanto, bueno, tenéis un buen campo de pruebas, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se desarrolla el proceso cuando ya lo tenéis activo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es configurar KaiConta. Seleccionaremos la empresa en cuestión y este es el trabajo, digamos, de inicio, el que tenéis que hacer antes de empezar a digitalizar. Simplemente habrá que cada uno de los deudores acreedores tienen que tener una cuenta contable asociada, ¿vale? Y tienen que tener también un predefinido asociado, uno y solo uno, ¿vale? Se trata de establecer un proceso lineal en el que KaiConta tenga la información suficiente para hacer el trabajo sin preguntaros nada. Por lo tanto, por ese motivo solo puede tener un predefinido. Y esto lo haremos en todos los proveedores y en todos los acreedores, perdón, en todos los deudores y en todos los acreedores. Y esos predefinidos también tienen que estar configurados de una manera concreta, que no es más que tengan los datos en su totalidad, es decir, las cuentas contables. Bueno, aquí veis que pone 7 puntos, por lo tanto se rellenará con 0 si es una cuenta a máximo nivel de desarrollo. Entonces, esos predefinidos tienen que tener, pues, lógicamente, el tipo de operación, pero también las cuentas contables con su máximo nivel de desarrollo. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a trabajar, podemos empezar a digitalizar. ¿Cómo lo haremos? Desde el proceso de digitalización, desde el botón digitalización, pincharemos el botón subir facturas y aquí buscaremos cuál es la empresa en la cual queremos volcar la información. Un campo de descripción que es totalmente libre, ¿vale? No afecta a nada, es para vuestro control interno simplemente y nada más. El ejercicio, que sí que es fundamental.
y si se trata de facturas expedidas o recibidas. Pues, por ejemplo, expedidas. El proceso es exactamente el mismo en ambos casos. He pinchado el botón con la flecha y voy a buscar dónde tengo esos ficheros. Bueno, pues vamos a ver dónde los tenemos. Vamos a ver, web. Previamente, los PDFs que hemos ido acumulando, ¿vale? Tenemos que transformarlos en un fichero comprimido, un zip. Perdón que desde aquí no lo voy a poder hacer. Voy a cambiarme de pantalla. Aquí, vale. Seleccionamos y, bueno, utilizáis el compresor que tengáis instalado en vuestro equipo y lo transformáis. Es un número, voy a ponerle zip y le voy a llamar facturas expedidas. Muy original. Vale, ya lo tenemos aquí. Bien, pues ya lo podemos utilizar. Entonces volvemos al programa, lo seleccionamos. Seleccionamos el fichero, abrir y lo subimos. Vale. Bien, si estáis en la versión demo, os dirá que teníais 100 facturas y que ya habéis consumido, bueno, pues las que tengáis en cada situación. En este caso yo tengo 24 de 100. Es una información simplemente, ¿vale? Vale. Como veis, se ha puesto la información de este lote en la parte inferior, tiene una bolita amarilla, quiere decir esto todavía está en proceso, ¿vale? De todas formas es cuestión de segundos, es decir, el procesamiento de estas facturas es súper rápido. Evidentemente dependerá de cuántas facturas tengáis en cada lote. Este ya está listo, por ejemplo, como habéis visto. Yo os aconsejo que no superéis, no sé, 50 facturas. La gestión luego posterior para vosotros va a ser mucho más incómoda. Vais a tener un listado muy grande de cosas que revisar y probablemente os incorde bastante. Seguramente es más sencillo hacer lotes pequeños y le vais a sacar más rendimiento. Bueno, aquí tenemos la lectura. Al descargar las facturas, no sé si os habéis fijado, pero se ha abierto la empresa, ¿vale? En el ejercicio correspondiente y nos muestra lo que ha leído. Lo que ha leído y lo que ha interpretado. Veis que tiene un OK a su derecha, eso quiere decir que en principio no ha encontrado ninguna incongruencia en los datos. Si lo hubiese en este apartado de incidencias nos lo mostraría. Podemos entrar y ver cómo se va a trasladar esta información al programa, ¿vale? Con sus cuentas contables, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la imagen en PDF de la factura. Bueno. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, ya no nos queda otra cosa que contabilizar, ¿vale? Y eso, pues con el botón contabilizar. La primera opción, que es la más habitual, si fuesen recibidas y quisieseis contabilizarlo con una fecha concreta, pincharíais en esto y le pondríais la fecha que queráis. Bien, hemos contabilizado y ahora lo que vamos a ver es cuál es el resultado final, de este trabajo. Bueno, pues tendremos los asientos correspondientes, ¿vale? La factura o el registro en el libro de IVA y, por supuesto, el PDF. Hemos terminado el ciclo de este lote. Vale. Hay una herramienta, voy a salir de la empresa, hay una herramienta en digitalización que os va a ayudar a, ¿cómo diría yo?, a afinar la interpretación que la IA hace de los datos, ¿vale? ¿Cómo la afina? La podéis afinar empresa por empresa, es decir, cada empresa tendrá su propia validación, ¿vale? Sería signo más, añadir la empresa y empezar a trabajar sobre ella. Os voy a mostrar las más comunes. Uy, perdón, que me he salido de la pantalla sin querer.
En facturas expedidas, pues tenéis todas estas. Asignar un IF por defecto, leer el número de factura. A veces no es fácil, porque la lectura del número de factura es diversa. Pues podemos decirle que hay un separador, como una barra. Considerará que a la izquierda se situará la serie, a la derecha se situará el número de la factura, o incluso por posición. Pues la serie empieza en la posición 4 y termina en la 7, y la factura empieza en la 11 y termina en la 18, por ejemplo. ¿Vale? También podemos establecer un predefinido por defecto. Aquí tenéis las IS de información que os van a decir cómo se va a aplicar el dato que pongáis en ese caso. ¿Vale? Si una cuenta contable por defecto, o incluso si tenéis una empresa que tenga impuesto general indirecto canario, pues pensaréis IJIC y todas las marcaría como IJIC. ¿Vale? Y en recibidas, pues más de lo mismo. Predefinidos por defecto, bases imponibles al cero, una serie concreta para todo ese lote, una cuenta por defecto, IJIC, etcétera. Vale. Pues estas son un poco las cuestiones que afectan, o lo que puedo deciros en torno al uso y manejo de esta opción tan interesante en KaiConta en la web. Vamos a ver ahora todo esto de forma práctica en la versión escritorio de la aplicación KaiConta. El botón digitalización, si no tenéis contratada esta opción y tampoco estáis en versión demo, si la pincháis vais a tener una información sobre el uso de esta opción, y en el caso de que queráis probarlo, ahí tendréis que contactar con el departamento comercial para que os activen una demo y podáis probar pues esas 100 facturas de forma totalmente gratuita. Vale. Para empezar a trabajar con la digitalización en KaiConta en la versión escritorio de la aplicación, tenéis que hacer el trabajo previo, que consiste en asignar a cada deudor y cada acreedor su número de cuenta contable y también su asiento predefinido. Y solamente uno, porque si no, no podría el programa hacer su trabajo sin haceros preguntas. Y de esa manera es un proceso lineal en el que ya tiene las respuestas de antemano. Los predefinidos también van a tener que tener las cuentas contables a máximo nivel de desarrollo para que pueda aplicarlos correctamente en la interpretación de lo que ha leído el OCR y lo que ha interpretado la inteligencia artificial. Vamos a hacer un proceso completo. Pinchamos en el botón digitalización, pinchamos en subir facturas, le decimos en qué empresa queremos volcar esa información. Aquí la descripción es un simple guía para vosotros, para vuestro control interno, es totalmente libre. Podéis poner lo que os sea más útil, el ejercicio, y en este caso vamos a leer facturas recibidas. Buscamos la carpeta en la que hemos almacenado los ficheros PDF, aceptamos y subimos. Bien, aquí también nos dice que si tenéis una demo, cuál es el número de facturas que podéis digitalizar y cómo va vuestro contador. Bueno, yo tengo un poquito de enchufe, ya veis. En vez de 100, a mí me han dado 10.000. Pero bueno, a vosotros os los van a dar a 100, ¿eh? Bueno, una vez que las hemos subido, está en color amarillo, que indica que está en proceso. Ese botón amarillo, digamos que lo actualizamos de distintas maneras, o bien si decimos a descargar facturas, que ya está listo. Si no está listo, saldría un cartelito que os diría el lote todavía está en proceso. ¿Vale?
Bien, pues aquí con las facturas recibidas sí que tenemos incidencias. Como veis, están en rojo las que tienen algún defecto, tienen algún problema, y con el check OK las que están perfectas. Entonces vamos a ver, hay que solucionar estas deficiencias para seguir con el proceso. En este caso lo que ocurre es que este señor es nuevo, nunca habíamos tenido una factura de él. Por lo tanto, pues no tenemos ni cuenta contable ni predefinido asociado. Lo podemos hacer desde aquí. Si pulsamos en la lupa nos va a proponer el siguiente número al último que tengamos. En este caso un acreedor, por lo tanto nos va a proponer el último, el siguiente al último. Me copio esto de aquí, que es mucho más práctico que escribir, y le asigno un predefinido. Pues suministros, por ejemplo. Vale. Bien, pues ya lo podemos dar por bueno, porque en principio ha aplicado el predefinido que le he dicho, por lo tanto ha puesto aquí las cuentas contables necesarias, los conceptos de el apunte y la contrapartida, está todo perfecto, lo puedo dar por bueno. Y en alguno de estos, pues alguna otra cosa tiene. La cuenta de IVA tiene un número de dígitos incorrecto. Esto... Ah, vale, esta ya está contabilizada. Si una factura ya está contabilizada, inmediatamente la desmarca. La desmarca y no le pone nada porque os lo pone difícil, que no cometáis el error de volver a contabilizarla. Entonces yo puedo decidir, pues no, oye, que no, que te has equivocado, que la quiero contabilizar igual. Bueno, pues lo pincho y ya estaría. O no, dice, bueno, pues debes de tener alguna razón para ello, así que voy a dejarlo. Y la de Telefónica efectivamente pasa lo mismo, también ya está contabilizada. Entonces el programa además hace sus comprobaciones. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, lo contabilizaremos. Tenéis aquí dos botones que son para guardar el trabajo que hayáis hecho si habéis rectificado alguna factura y os tenéis que ir y cerrar el programa, ¿vale? Lo podéis guardar con este botón y luego cuando volváis recuperarlo con este botón y volveréis al punto en el que lo habéis dejado en ese momento. Lo vamos a contabilizar. Nos avisa de que efectivamente hay algunas que no se van a contabilizar, pero continuamos con el proceso y ya está. Hemos terminado. Y lo que hemos obtenido pues será su apunte contable, evidentemente, su registro en el libro de IVA y también, por supuesto, el documento PDF vinculado a la factura y también al asiento. En las dos situaciones vais a tenerlo disponible. Una vez que hemos hecho todo esto, hemos cargado nuestro programa con las facturas a través de cualquier método de digitalización, digamos que es uno más. Pero una de las consecuencias de que tengamos nuestras facturas registradas en el programa de contabilidad es que existe la posibilidad de gestionar los requerimientos que la Administración tributaria pueda enviarnos. Y una de las cosas que nos roba más tiempo es la preparación de la documentación para responder a estos requerimientos. En este aspecto, os recuerdo que disponéis en el programa desde el año 2023, o sea que ya tiene solera, una opción que os va a ayudar a hacer este trabajo de una forma mucho más sencilla. Esta opción la podéis ver en listados, libro registro en formato electrónico. Vamos a ver de forma muy rápida cuál es el resultado. Pincharíamos obtención de ficheros para responder a requerimientos de gestión tributaria. Nos avisa de que debemos revisar que los PDFs estén vinculados a las facturas de forma correcta y decimos pues si queremos libros de IVA o de IRPF. Bueno, pues en este caso voy a pinchar libros de IVA. Exportar a Excel lo que hace es crearnos un registro, una carpeta más bien, un registro, no, una carpeta, ¿vale? Voy a borrar esta porque si no se me va a repetir. Un segundo. Lo único que tenéis que enseñarle es la carpeta, para que lo vuelque dentro de esa carpeta todo lo necesario. Seleccionamos carpeta y ya ha terminado.
Vamos a ver ahora cuál es el resultado. Tenéis todo esto. Este es el fichero, el único fichero que tendréis que enviar a la administración. Bueno, eso y los PDFs. Este es el que se lleva a la administración. Aquí tenéis los PDFs, G de gasto y de ingreso, ¿vale? Y una herramienta maravillosa de revisión en la que os va a dar de una forma muy visual y muy rápida la comparación con las autoliquidaciones que hayáis hecho durante los trimestres, evidentemente con el detalle de las facturas expedidas o recibidas, incluso con el link a cada una de ellas. Si pincho aquí, se va a abrir cada una de esas facturas, ¿vale? Que también os servirá para revisar si resulta que en algunas no tengáis, por ejemplo aquí en recibidas tenemos estos dos que no tienen PDF, con lo cual también nos puede servir un poco de alerta de que nos falta algún tipo de documentación. Vale, bueno, pues esto sí que no quería dejar de enseñároslo porque sí que es algo que es muy útil y que a pesar de que lleva tanto tiempo en el programa, pues parece que pasa un poco desapercibido. Bien, pues esto es todo lo que puedo comentaros sobre el uso de esta opción tan interesante en Gaiconta. A continuación cedo la palabra a mi compañera Cristina Pérez, que os va a mostrar las bondades de este mismo proceso dentro de la aplicación Caifis. Cuando quieras, Cris. Buenos días a todos, mi nombre es Cristina Pérez y pertenezco al servicio de soporte del programa de Fiscal Caifis. Os explicaré en este webinar cómo realizar la digitalización de facturas gracias a un sistema de doble inteligencia artificial para poder así automatizar este proceso. Esto os permitirá ahorrar tiempo, mejorar la productividad y reducir errores. Comenzamos entonces con Caifis Escritorio. Os voy a compartir pantalla y empezamos con el proceso de digitalización de facturas. Desde Kaisoft ofrecemos la posibilidad de registrar de forma automática los ingresos y gastos a partir de documentos PDF. Previamente deben ser tenidas en cuenta dos cuestiones. La primera es que el usuario debe tener creado un directorio que contendrá todas las facturas que quiera registrar. Cada PDF constará de una factura y en cada directorio se grabarán ingresos o gastos. La segunda cuestión se refiere a que dentro de la empresa, en la opción de datos fiscales, en los acreedores, es recomendable que se informe del concepto de gasto predeterminado para que el volcado sea lo más correcto posible y necesite menos supervisión por parte del usuario. En el caso de los deudores, no es necesaria esta configuración previa, puesto que el programa siempre registrará los ingresos con el concepto 1. Aclarados estos dos puntos, ya podemos realizar el proceso. No debemos encontrarnos dentro de ninguna empresa y lo realizaremos a través del botón Digitalización, que aparece en el menú principal. En el caso de que no tengáis contratado el módulo de digitalización, al pulsar dicho botón os aparecerá la información de la demo. Debéis contactar en este caso con el departamento comercial para que os activen la misma. Una vez activada, podréis digitalizar hasta 100 facturas de prueba. Dicho esto, antes de comenzar, decir que desde el botón Validaciones se pueden configurar en cada empresa algunos aspectos, tanto en facturas expedidas, como asignar un NIF por defecto en el caso de que no lo tenga, o configurar la lectura del número de factura, como en facturas recibidas, que también se puede configurar, por ejemplo, que todas las facturas recibidas se contabilicen con base exenta. Esto nos permitirá optimizar aún más el proceso de digitalización, haciéndolo más preciso. Dicho esto, el primer paso para iniciar el proceso de digitalización es pulsar el botón Subir facturas y seleccionar la empresa en la que vamos a realizar la digitalización. Le damos una descripción para poder localizar el lote fácilmente. E indicamos también el ejercicio, que en este caso sería 2026, y el tipo de facturas que vamos a digitalizar, que en este caso serían expedidas. Ahora debemos buscar el directorio donde se encuentran grabados los PDFs con las facturas que queremos registrar en esta ocasión.
Aceptamos y nos indica que el proceso se ha iniciado con éxito. El siguiente paso será descargar las facturas previamente subidas. Esto le tomará un breve tiempo al sistema, por lo que si pulsamos en descargar facturas y el lote de facturas aún no está disponible, el programa nos informará a través del siguiente aviso de pantalla. Nos indica que el lote está en proceso, que entendemos la descarga más tarde. Pulsamos OK. Tenemos también un indicador que pasará a verde en el momento en el que el lote se encuentre disponible para su descarga. Esperamos unos segundos más. Y desde el botón Descargar facturas, una vez estas estén procesadas, escogeremos la actividad en la que vamos a contabilizar las mismas. Y accederemos al panel donde se mostrará la información extraída de los PDFs. El control de incidencias, realizado por Caifís, y el propio PDF que se mostrará en pantalla, que nos permitirá validar la información antes de su registro. Desde cada línea de facturas, podemos realizar las modificaciones que consideremos oportunas antes de contabilizar las mismas. Tener en cuenta que toda información con el check de validación se registrará en ingresos o gastos pulsando el primer botón del menú Registrar facturas. Proceso finalizado y se trasladarán a la actividad seleccionada previamente, de modo que las facturas quedarían registradas. Finalmente, solo nos queda entrar en la empresa para verificar que los registros se encuentran grabados. Accedemos, por tanto, a las facturas digitalizadas que se encuentran registradas en la opción de menú Ingresos, en el caso de las facturas expedidas. Además, dentro de cada una de las facturas, podemos acceder al PDF correspondiente. Por último, decir que esta opción no solo nos facilita la contabilización de los ingresos y gastos de una forma automática, sino que también permite el óptimo uso de otras funcionalidades del programa, como la herramienta para la obtención de libros registro ante un requerimiento de gestión tributaria. Para ello, accedemos al menú Listados, Libros registro en formato electrónico. Debemos marcar la opción el check Obtención de ficheros para responder a requerimientos de gestión tributaria y también marcaremos la opción Renumerar orden de recepción. Podemos escoger descargar los libros unificados, tanto para IRPF como para IVA, o solamente los libros de IRPF o libros de IVA. En este caso escogemos la primera opción, aceptamos y escogemos la carpeta en la que guardar los archivos generados. Entramos ahora en la carpeta generada y, como podemos observar, se encuentran tanto los libros registros ajustados a los formatos oficiales de la agencia tributaria, tanto en ingresos como en gastos, y también los PDFs correspondientes a los mismos. Con la letra G estarán las facturas de gasto y las de ingresos. También tenemos una herramienta de revisión en Excel, desde la cual podrás visualizar los registros de facturas con el enlace correspondiente a cada factura en PDF. Como podéis ver aquí en ingresos, en esta columna tenéis la referencia a cada una, el link a cada una de las facturas, además de una hoja con las autoliquidaciones. Esta herramienta se trata de un Excel de consumo interno que nos permite cotejar que se encuentran todos los justificantes contables, además de comprobar también las autoliquidaciones. De esta forma, la contestación de requerimientos de gestión tributaria se vuelve más ágil y rápida. Y con esto finalizamos el proceso de digitalización de facturas de Caifís Escritorio. A continuación os enseñaré el proceso de digitalización de facturas en la web. Entramos, por tanto, en Portal CAI con nuestras claves en el programa de fiscal y empezamos entonces con la digitalización de facturas en web. El proceso de digitalización de facturas ofrece la posibilidad de registrar de forma automática tanto los ingresos como gastos a partir de documentos PDF. Tendremos que tener en cuenta previamente dos cuestiones.
La primera es que el usuario debe tener creado un fichero zip que contendrá todas las facturas en PDF que quiera registrar. Cada PDF contendrá una factura y en cada fichero zip se grabarán ingresos o gastos. La segunda es que dentro de la empresa, en la opción de datos fiscales, en los acreedores, es recomendable que se informe del concepto de gasto predeterminado para que el volcado sea lo más correcto posible y necesite menos supervisión por parte del usuario. En el caso de los deudores, no es necesaria esta configuración previa, puesto que el programa siempre registrará los ingresos con el concepto 1. Aclarados estos dos puntos, ya podemos realizar el proceso. Para ello no debemos encontrarnos dentro de ninguna empresa y lo haremos a través del botón Digitalización, que aparece en el menú principal. En el caso de que no tengáis contratado el módulo de digitalización, al pulsar dicho botón os aparecerá la información para la activación de la demo. Una vez activada, podréis digitalizar hasta 100 facturas de prueba. Antes de comenzar, decir que desde el botón Validaciones se pueden configurar en cada empresa algunos aspectos, tanto en facturas expedidas como en facturas recibidas. Esto nos permitirá optimizar aún más el proceso de digitalización haciéndolo más preciso. Dicho esto, el primer paso para iniciar el proceso de digitalización es pulsar el botón Subir facturas. Seleccionamos la empresa en la que vamos a realizar la digitalización. A continuación, le damos una descripción para poder localizar el lote fácilmente. E indicamos el tipo de facturas que vamos a subir, en este caso, por ejemplo, expedidas. Procedemos ahora a realizar la importación y para ello buscamos el fichero zip donde se encuentran grabados los PDFs, con las facturas que queremos registrar en esta ocasión. Subimos el mismo y el programa nos indica que el proceso de digitalización se ha iniciado. El siguiente paso para descargar las facturas que previamente hemos subido será desde este botón. Esto le tomará un breve tiempo al sistema, por lo que si pulsamos en descargar facturas, como hemos hecho, y el lote de facturas aún no está disponible, el programa nos informará a través del siguiente aviso de pantalla. El lote aún está en proceso, intentará descarga más tarde. También tenemos un indicador que pasará a verde en el momento en el que el lote se encuentre disponible para su descarga. También en la pestaña Histórico podréis acceder a todos los lotes que habéis subido, donde se os indica la empresa, los tipos de facturas que habéis subido, recibidas o expedidas, la hora y la fecha de factura y si el estado del lote si se encuentra contabilizado. Volvemos, por tanto, a Ficheros en Gestión. Vemos que ya nos aparece en verde y procedemos entonces a descargar facturas. Una vez estas estén procesadas, escogemos la actividad en la que vamos a contabilizar las mismas y accedemos al panel donde se mostrará la información extraída en PDF. El control de incidencias realizado por CAIFIS y el propio PDF que se mostrará en pantalla permitirá validar la información antes de su registro. Desde cada línea de facturas podemos realizar las modificaciones que consideremos oportunas antes de contabilizar las mismas. Y en el caso de que no haya incidencias, que no necesitemos realizar modificaciones o que las hayamos realizado ya, podemos proceder a registrar las facturas. De esta forma se trasladará a la actividad seleccionada previamente y de este modo las facturas quedarían registradas. Finalmente, solo nos queda entrar en la empresa a verificar que los registros se encuentran grabados. Accedemos, por tanto, a las facturas digitalizadas que se encuentran registradas en la opción de menú Ingresos, en el caso de facturas expedidas. Entramos en las mismas, podemos visualizarlas y además en cada uno de los registros podemos acceder al PDF correspondiente.
Por último, decir que esta opción no solo te facilita la contabilización de los libros, de la contabilización de los ingresos y gastos de una forma automática, sino que también te permite el óptimo uso de otras funcionalidades del programa, como la herramienta para la obtención de libros registros. Ajustados a los formatos oficiales de la agencia tributaria, además de los PDFs con las facturas correspondientes a los mismos, para su presentación ante un requerimiento de gestión tributaria. De esta forma, la contestación de requerimientos de gestión tributaria se vuelve más ágil y rápida. Y con esto finalizamos el proceso de digitalización de facturas de CAIFIS en la web. Me despido y os dejo ahora con mi compañera Carmen González, que continuará con la explicación de la contabilización automática de bancos en CAIConta. Bueno, vamos a ver ahora un proceso que nos ahorrará mucho tiempo en nuestro trabajo diario y que se refiere a la contabilización automática de bancos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una identificación, puesto que vamos a tener que pedir, digamos, autorización al banco que nos identifique para que nos permita descargar esos movimientos. Esta identificación es la misma que utilizáis para conectaros a la página web de vuestro banco. Luego descargaremos los movimientos, asignaremos las contrapartidas y por último las contabilizaremos, dándole traslado a vuestro diario de los asientos que se han originado en estos movimientos. Voy a compartiros pantalla. Vamos a ver un ejemplo de utilización en la versión web de la aplicación. Primero, los datos necesarios para la entrada en la web del banco, de cada una de las credenciales que necesitamos gestionar. Bueno, sabéis que cada banco utiliza sus propios sistemas, ¿no? Bueno, primero vamos a entrar en la opción que es la bolsita del dinero, o la opción bancos contabilización automática. Entonces vamos a entrar en esta opción y lo primero que haremos es dar de alta una credencial bancaria. Y ahora vais a ver lo que significa o qué es una credencial. Una credencial, pinchamos en este botón, añadimos uno nuevo y buscamos pues una entidad bancaria española, evidentemente, que son las únicas que tenemos disponibles. Pues no sé, Banca March, por ejemplo. Y pinchamos en este botón, actualizar productos. Lo que va a hacer es pedirnos la identificación para que el banco valide que somos nosotros, que no estamos suplantando a nadie. Y una vez hecho esto, nos devuelve todos los productos relacionados con esta credencial, que como veis pueden ser muchísimos. Pues cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas Visa, depósitos, cuentas de ahorro, hipotecas, bueno, todo lo que os podéis imaginar. Lógicamente, lo más probable es que no vayáis a utilizarlo todo, vayáis a utilizar algunas cosas. Entonces, tenéis este botón para desactivarlo y marcar solo lo que queráis usar. Pues voy a usar una cuenta corriente, que es lo más habitual. Y tengo que asignarle la cuenta contable que utilizo para este banco. Pues no sé. Vale, si no la tengo, pues lógicamente me va a pedir que la cree. Y esto creo que era Banca March, ¿no? Lo que hemos puesto. Bueno, me empeñó en mayúsculas, Carmen. Bien, creamos la cuenta, ya está. Pues a partir de este momento ya tenemos la credencial, nos hemos identificado, el banco nos ha dado su visto bueno y por lo tanto podemos comenzar a trabajar. ¿Vale? Diariamente, bueno, o semanalmente o al mes o como tengáis organizado vuestro trabajo, vais a descargar movimientos. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, voy a descargar movimientos de Banca March. Lo voy a hacer desde una fecha, la que yo le indique, ¿vale? Y siempre lo hará hasta el día de hoy. Esta es la fecha desde. El hasta siempre es hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver si tenemos movimientos en este periodo de tiempo y cómo los gestionaremos posteriormente. Bueno, ahí está importando movimientos. Le he pedido bastante tiempo, la verdad.
En este combo tendréis todas las cuentas y podéis ver los movimientos de cada una de ellas. No es más que un extracto bancario, evidentemente. A continuación, ¿qué tendremos que hacer? Claro, una vez que ya tenemos los movimientos, tendremos que asignarles las contrapartidas. Bueno, en la descarga de movimientos debéis de tener en cuenta siempre ese horizonte de los 90 días que la mayor parte de los bancos establecen como una especie de límite para solicitar doble autenticación. Cada 90 días puede pediros que refresquéis la identificación para comprobar que es correcta. Y bueno, este horizonte de los 90 días parece que los bancos lo utilizan muchísimo, ¿no? Vale, os decía que ahora tenemos que asignarle las contrapartidas a cada uno de los movimientos. Bien, podemos hacerlo de diversas maneras. Si esa cuenta existe, podéis escribirla, tabular. Bueno, esta pues no la tenemos, por ejemplo. Voy a buscar una cuenta que sí tengamos, porque si no, una 410, por ejemplo. Endesa. Pues vamos a suponer que esto es Endesa. Vamos a hacer ese ejercicio y ya nos ha puesto la cuenta. ¿Vale? Entonces la contrapartida se puede buscar, si está muy claro porque lo tiene el concepto, pues lo podéis buscar a mano, ¿vale? Y luego tenéis ayudas. Y las ayudas las tenéis en este botón con la lupa que se llama contrapartidas automáticas. Lo que va a hacer esta búsqueda es que le podéis decir que lo busque dentro de vuestros vencimientos, en el caso que uséis previsión de cobros y pagos, cartera, y le podéis decir que busque pues, con un margen de 5 días antes o 5 días después para ese importe y lo considere válido, por ejemplo. O podéis decirle que lo busque en facturas, las facturas del ejercicio presente o incluso de uno anterior. ¿Vale? Estas solo son una parte de la utilidad. La gran estrella son las asignaciones. ¿Por qué? Porque mediante este método, asignar contrapartidas predeterminadas, ¿vale? Yo puedo ir añadiéndole de forma interminable, o sea, ilimitada, y decirle pues que cada vez que ponga, pues no sé, electricidad, por ejemplo, ¿vale? En todo lo que ponga electricidad, que le ponga la cuenta, no recuerdo ahora cuál he puesto, pero bueno, voy a poner una cualquiera, ¿eh? La 410.5, ¿vale? Y esto es ilimitado. Entonces, cada vez que yo haga esto, el programa va aprendiendo y me va a poner para hoy, para las que tengo ahora mismo y para las futuras también. Por lo tanto, a medida que vamos alimentándolo, cada vez hará más trabajo por sí mismo. No tendremos que hacer un trabajo de búsquedas manuales. Vale. También podemos vincularlo a un vencimiento que nosotros tengamos en nuestra cartera. Veis que aquí tengo nóminas en el debe. La verdad es que no podemos controlar la descarga de estos movimientos porque son movimientos que la plataforma nos ha dado una credencial de pruebas para hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues han decidido que la nómina es un ingreso, pues nos lo vamos a creer en este caso, ¿no? Lo habitual es que estuviese lógicamente en el haber. Yo sí que he preparado aquí en cartera y he puesto pues que tengo unos cobros, que estas nóminas son unos cobros, ¿vale? Y con una contrapartida de la cuenta 465. Si yo le digo que me busquen vencimientos, ¿vale? Y con un margen, pues eso, de 5 días, por ejemplo, ¿vale? Voy a filtrar por la palabra nómina porque si no creo que no lo voy a ver. Bueno, tiene el acento. Vale. Esos 3 ya me los ha asignado, es decir, que también puede ir a los vencimientos a buscar las cosas y le va a poner la contrapartida también de forma totalmente automática. Voy a desmarcarlo. ¿Qué ocurre una vez que ya hemos puesto todas nuestras contrapartidas?
Pues una vez que hemos puesto nuestras contrapartidas, las propuestas por el programa automáticamente o las que hayamos incluido manualmente, las tendremos que validar. Las tendremos que validar y decir, vale, estas estoy de acuerdo y con estas también y con esta también, ¿vale? Y por lo tanto quiero contabilizarlo. Todo esto me parece correcto y lo quiero contabilizar. Pinchamos en el botón contabilizar. Lo más habitual es generar un asiento por cada línea de extracto y lo hacemos. Vemos que ya no están aquí porque está filtrado. Sí están, pero filtradas. Es decir, solamente tenemos a la vista el trabajo que tenemos pendiente. Lo que ya hemos hecho y ya tenemos preparado, pues no tenemos que darle más vueltas y no necesitamos verlas. Podemos hacerlo, por supuesto, siempre que queramos podemos verlo. Si en lugar de contabilizados no, le decimos contabilizados sí. Y filtramos. Vemos que tenemos incluso el número del asiento en el que se ha grabado cada uno de los movimientos bancarios. Y siempre filtrado no, porque es el trabajo que tenemos pendiente. Un caso especial que yo os diría de las contrapartidas es cuando tenemos traspasos entre cuentas bancarias, entre dos de nuestros bancos, por ejemplo, o entre banco y caja. En ese caso, lo más práctico es que pongáis en ambos bancos, porque tendréis dos extractos, obviamente, una 555. Se cargará con uno de ellos y se abonará con el otro. Y por lo tanto, tendréis la fecha correcta en ambos asientos del traspaso. La fecha que figura en vuestro extracto bancario. Debéis tener presente que este sistema no debe simultanearse con otras formas de contabilizar bancos, porque esto desmonta la conciliación automática de la cuenta. Las cuentas contables de los bancos las vais a tener siempre conciliadas si utilizáis única y exclusivamente este método para contabilizar bancos, porque no va a estar contaminada con los movimientos que pudieseis hacer de forma manual en los asientos. Entonces, el dato parte del banco, se refleja en el asiento y como no hay interferencias, vuestra cuenta contable siempre estará conciliada. Igual tenéis una 555 por ahí pendiente de aclarar, pero el banco, la cuenta del banco, siempre la vais a tener conciliada y con la seguridad de que no se habrán producido ningún tipo de duplicidad, porque por mucho que vosotros le pidáis al banco que descargue los movimientos siempre desde el 1 de enero, por ejemplo, los que ya están descargados, el programa ya los tiene marcados y no los va a volver a descargar. ¿Vale? Entonces es una ventaja añadida que también entiendo que es interesante. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos utilizar este proceso en la versión escritorio de la aplicación. Los datos necesarios para configurar el proceso son los mismos que vosotros usáis para entrar en la web del banco. Vamos a acceder mediante la bolsita del dinero, ¿vale? Y lo primero que haremos será activar una credencial. Con signo más, añadiremos una nueva posibilidad, buscaremos el banco que queremos utilizar, pues no sé, Bank Inter, por ejemplo. ¿Vale? Y debemos informar el usuario y contraseña o el dato que cada uno de los bancos pide. Ya sabéis que cada uno tiene sus propias normas, digamos, y le diremos introducir y pondremos la contraseña que tengamos. A continuación descargaremos los productos y vamos a tener ya aquí todo lo que está relacionado con esa credencial. Cuentas corrientes, tarjetas de créditos, hipotecas, lo tenemos todo. Bueno, no lo vamos a usar todo. Si nos molesta simplemente las podemos eliminar y Santas Pascuas, porque a veces es mucho ruido visual y lo podéis eliminar y punto. Y si pretendéis tenerlas ahí porque las podéis usar en algún momento, pues las desactiváis y simplemente activáis las que queráis utilizar. ¿Vale? Y aquí pondremos pues la cuenta corriente, la cuenta
contable, perdón, que queramos usar. Si no existe, la nombraremos. Y ya lo tenemos listo para trabajar. Cada vez que queramos descargar los movimientos, los movimientos viajan directamente desde la web del banco a vuestra aplicación GaiConta y ahí se instalan hasta que los gestionéis. Entonces, la descarga de los movimientos se hace desde este botón. Vamos a marcar pues esta nueva que hemos hecho, Bankinter, y la fecha desde la que se va a hacer la descarga de los movimientos. Siempre es desde la fecha que marquéis hasta el día actual. Aceptamos y ya nos hemos descargado. Entonces ahora, además de Cajamar, que es la que teníamos antes, tenemos también Bankinter con todos sus movimientos. Nos falta poner las contrapartidas. Claro, las contrapartidas es lo que nos va a llevar un poquito más de trabajo hasta que consigamos enseñarle al programa. Entonces, ¿cómo le podemos poner su contrapartida? Si está muy claro quién es, porque nos lo dice el concepto, ¿vale? Ahora aquí voy a poner cualquier cosa porque no me conozco una en concreto. Si yo pongo el nombre de un proveedor, porque simplemente aquí ponga ya venta o compra Endesa, puedo escribirlo y me va a localizar la cuenta contable. Y luego tenemos las ayudas, las contrapartidas automáticas. Esta es el quid de la cuestión, digamos, lo que nos va a dar mucho más ventaja y ahorrarnos un montón de tiempo. Podemos buscar en los vencimientos, si usamos cartera, previsiones de cobros y pagos, y le podemos poner pues el margen de días que queremos que cuente hacia adelante o hacia atrás desde la fecha que tiene en el extracto para considerar que ese vencimiento es correcto. O podemos decirle que busque en las facturas del ejercicio actual o incluso de ejercicios anteriores. Y luego tenemos las asignaciones. Las asignaciones podéis sacarle muchísimo partido porque se trata simplemente de establecer un vínculo entre un texto, una parte del texto, no tiene que ser el texto completo que os va a devolver el banco y que podéis ver ahí en concepto, con una cuenta contable. Entonces, pues podéis poner cualquier cosa. Por ejemplo, aquí hay una que pone hotel. Pues vamos a suponer que el hotel, yo sé que es la cuenta 410.7. Vale. Pues a partir de este momento, siempre que aparezca hotel en ese concepto, le va a asignar esa cuenta contable. Ya no tenéis que hacerlo vosotros. Podéis descargar los movimientos de tarjeta. Con eso tenéis que tener un poquito de cuidado porque los bancos cuando hacen la liquidación de las tarjetas, pues las típicas visas, por ejemplo, el día 5 del mes siguiente, lo que hacen es eliminar el histórico de esos movimientos y dejan de estar disponible para la descarga. Entonces tenéis que tener la precaución durante todo el mes descargaros la tarjeta, los movimientos de la tarjeta, para que cuando se produzca la liquidación y tengáis el cargo en la cuenta corriente, podéis vincular ese cargo de la cuenta corriente con los movimientos que habéis ido descargando de la tarjeta durante el mes. Bueno, una vez que ya tenemos asignadas todas las contrapartidas, y repito que el tema de que vaya aprendiendo es súper útil porque no hay límite, por lo tanto podéis ir introduciendo aquí en las asignaciones todas las líneas que queráis y todos los conceptos que queráis, y eso hace que el trabajo con el tiempo cada vez se vuelva más ágil. ¿Vale? Sí tenéis el tema de los traspasos entre cuentas, que se soluciona utilizando una 555. Cuando tenéis traspasos entre cuentas de vuestros dos bancos, por ejemplo, o de Banco y Caja, en ambos casos tendréis que poner la 555 y de esa manera siempre va a respetar la fecha de que os registre cada uno de los bancos en su extracto. ¿Vale? Entonces, con eso simplemente lo solucionáis. Bueno, pues una vez que ya hemos rellenado nuestras contrapartidas,
las validaremos, nos parece correctas, las aceptamos en este check y ya podemos contabilizarlas. Vamos a transformarlos en nuestros asientos contables. Desaparecen de aquí o se ocultan, más bien, estarían aquí en contabilizados sí, y veis que la trazabilidad es perfecta porque cada uno de vuestros movimientos ya tiene informado en qué número de asiento se ha contabilizado. Por lo tanto, eso implica que va a ser totalmente trazable, que no vais a tener duplicidades, porque los movimientos una vez que se descargan no vuelven a descargarse, por mucho que insistáis y le pidáis las mismas fechas, el programa ya no va a volver a descargar un movimiento que hayáis descargado previamente. Por lo tanto, es la doble ventaja, el ahorro de tiempo que el programa va aprendiendo y también que os vais a evitar duplicidades. Evidentemente, esto no puede compaginarse con otra manera de contabilizar bancos. Cuando se adopta este sistema, debe utilizarse única y exclusivamente este sistema para contabilizar bancos. Del otro modo, estaríamos distorsionando el resultado y no tendríamos la cuenta conciliada o podríamos no tenerla. Vale. Por mi parte no tengo mucho más que aportar. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas. Nos desconectamos un par de minutitos para que podáis escribirlas en el apartado PIR, por favor. Vale, pues venga, hasta ahora mismo. Bueno, pues vemos que tenemos ya varias preguntitas, así que si os parece, vamos al lío. Chus, nos preguntas si valdría para contabilizar extractos de tarjetas. Efectivamente, las tarjetas tenéis que tener la precaución de descargarlas durante todo el mes antes de que se produzca la liquidación, porque cuando se produce la liquidación el banco, digamos que nos cierra la puerta y no nos deja descargar ya el detalle de los movimientos. Entonces, el trabajo previo durante el mes descargando movimientos y al final, cuando tienes la liquidación, se pueden vincular a los movimientos que se habían descargado previamente. Vale. Mar, nos preguntas cómo hacer para que el campo contrapartida ponga los datos automáticamente. Eso es lo que marques tú en el predefinido, es decir, tú en el predefinido le estás marcando cuál es el concepto que tú quieres que figure en el deudor, por ejemplo, y también el concepto que quieres que figure en las contrapartidas, en la cuenta de ingreso y en la cuenta de IVA. Entonces, simplemente es una cuestión de configurar el predefinido de la manera que quieras que aparezca, simplemente. Inés, nos dices, en nuestra versión de CAICONTA de listados no veo ese listado de libros electrónicos. A ver, eso puede ser por varias razones. Puede ser porque tengas una versión de CAICONTA base o profesional, ¿vale? Que no tengas la versión avanzada del programa, o bien porque tu usuario no tenga permiso para acceder a esa opción del programa. Eso lo podemos ver sin problema. Nos abres un ticket y lo vemos contigo. ¿Cuál es el motivo? Carmen, nos dices que al acceder al libro de registro de formato electrónico y solicitar la carpeta de información no te aparecen los PDFs de las facturas a pesar de que están todas subidas. Pues tendríamos que verlo contigo, deberían aparecer sin problema. Es decir, si no se ha hecho ningún cambio, por ejemplo, en el número de factura posteriormente a que haya subido el PDF, si no has manipulado el dato, básicamente deberías poder acceder. Entonces, lo mismo, te pediría por favor que nos abras un ticket y así lo vemos contigo, ¿vale? Eduardo, nos preguntas cuánto tiempo tarda en devolver las facturas para su contabilización. Es una cuestión de segundos. Es decir, si tienes que subir varios lotes, cuando subas el segundo, el primero ya estará gestionado. O sea, es una cuestión muy rápida. No tenéis que esperar prácticamente nada. Es inapreciable el tiempo. Dependerá, lógicamente, del tamaño del lote, ¿no? Pero en principio es muy poquito tiempo el que tarda en devolver las facturas. Merchi, nos preguntas, no entiendo muy bien porque
parece que preguntas sobre CAIFIS, pero hablas de vencimientos. CAIFIS no tiene vencimientos, en CAICONTA sí. En todo caso, intento darte respuesta. ¿Se pueden poner los vencimientos de las facturas para controlar cobros y pagos? Siempre que puedas hacerlo de forma lineal y automática, es decir, que ese deudor o acreedor tenga vinculada una forma de pago y que el predefinido tenga asignada una cuenta contable de pago. En ese caso, el programa sí generará los vencimientos ateniéndose a esas circunstancias que tú le has programado. En ese caso sí se podría hacer. En CAICONTA, repito, esto en CAIFIS no existen los vencimientos. Y por otra parte, preguntas también cómo serían las facturas con retenciones. Bueno, pues exactamente igual que cualquier otra factura. El quid de la cuestión está en que ese acreedor tendrá asignado un predefinido en el que se ha configurado una línea con retención, pues de IRPF o de alquileres, la que necesites. Aplicará ese predefinido y por lo tanto se tratará exactamente igual que cualquier otra factura. Inés, nos preguntas qué pasa si digitalizas facturas emitidas o recibidas, pero el cliente o proveedor todavía no había sido creado. Lo puedes crear en ese momento, ¿vale? En ese momento, si tú pinchas la lupa que está a la derecha de la cuenta deudor o la cuenta acreedor, te va a proponer el siguiente número al último que tú ya tengas registrado. Es decir, si es un cliente y el último cliente que tienes es el número 253, pues te va a proponer el número 254. En ese mismo momento que crearás esa cuenta contable, le asignarás el predefinido y ya se quedará de ahí para siempre organizado. O sea, para las próximas ya funcionaría ese predefinido. Incluso funcionaría si tienes más de una factura de ese mismo señor en el mismo lote. Aunque vas con la primera, todas las demás ya se aplicarán automáticamente. Rebeca nos pregunta, cuando da error la factura, ¿en qué? Espérate. Cuando da error la factura en que los dígitos de cuenta son incorrectos, no es que falte el número, hay varias posibilidades. Pero claro, date cuenta que el que falte la factura puede ser una consecuencia de otra cosa. Perdón, el que falte en la cuenta contable puede ser consecuencia de otra cosa. Puede ser consecuencia de que, por ejemplo, ese proveedor sea nuevo o ese deudor sea nuevo, por lo tanto no tiene predefinido asignado y como consecuencia de ello no tiene cuentas contables que pueda poner. O también puede suceder que esa factura, como hemos visto creo que en el ejemplo, ya estuviese contabilizada. Si ya está contabilizada, como no aplica ningún predefinido, porque os va a dar más trabajo cometer el error, tampoco tiene cuentas. Entonces, efectivamente, la causa es que le falta el número, pero el hecho de que le falte el número puede ser debido a varias circunstancias distintas, no solamente a que simplemente no esté el número. Por supuesto que esa pantalla podéis modificar manualmente todo lo que queráis. Es obvio decirlo que está a vuestra disposición, que no hay nada que os lo impida. Podéis ponerlo todo a mano y lo va a contabilizar exactamente igual. Laura nos dices, con relación al módulo de bancos, ¿es el propio programa quien almacena las credenciales de acceso al banco o son almacenadas por el proveedor de la API para la descarga de extractos? A ver, las credenciales las almacena CAICONTA, ¿vale? Luego se requiere cumplir con una serie de requisitos de seguridad para que esas credenciales pues eso, estén debidamente protegidas. Y el banco además cada cierto tiempo va a obligaros a refrescar las credenciales, que por lo tanto tengáis que identificaros y comprobará que efectivamente sois personas autorizadas para realizar ese tipo de descargas. Me preguntáis si tenéis que pedir credenciales al banco distintas a las que ya tenéis como usuarios de la banca electrónica. No es necesario. No es necesario. Vosotros con vuestras credenciales de la banca electrónica podéis operar sin ningún tipo de problema. Luego, los asesores, lo que sí hacéis a veces es solicitar credenciales multicuentas, que se llaman, que de alguna manera cada uno de vuestros clientes va autorizando a una misma credencial para que podáis descargar los movimientos de distintos clientes. Pero con una credencial
básica, la que todos tenemos, la que todos usamos en nuestra banca electrónica, sin problema. A descargar movimientos ahí sin tino, vamos. Los movimientos, una vez puesta la contrapartida, contabiliza esos movimientos ordenadamente o los contabiliza a medida que los seleccionamos para contabilizar. Los va a contabilizar con su fecha. Y el orden, pues depende, tú puedes tener del mismo día 5 4 movimientos. Si hoy contabilizas 2 y los otros 3 no lo sabes exactamente qué es y los dejas ahí en stand-by, en el medio has hecho asientos, obviamente luego cuando contabilices los otros 3 pues tendrás otros en el medio, ya se habrán hecho. Entonces depende de tu manera de trabajo. Si los contabilizas todos juntos, pues sí, claro, van todos juntos por el mismo orden. Inés, me preguntas si en este sistema de contabilización automática de bancos no localiza por los importes como hace Cuaderno 43. Sí, efectivamente. Lo que hace es localizar por importes básicamente, pero esa es, digamos, la búsqueda más bruta, la menos fina, digámoslo así, porque puedes tener un montón de importes iguales y por lo tanto no sabrías exactamente a cuál atender, ¿no? Entonces, la ventaja una de las ventajas de la contabilización automática de bancos respecto al cuadro 43, efectivamente, es que la búsqueda se puede afinar muchísimo más. Entonces, se puede buscar, asignar contrapartidas, hacer filtros para asignar una cuenta a todos. En fin, que tiene muchísimas más ventajas que la simple búsqueda por importes, que es la más básica y la que sí, claro que hace. Belén, ¿el botón de contrapartidas automáticas se podría habilitar si contabilizamos el banco a través del cuaderno 43? No, yo siempre os digo, cuando me habláis de cuaderno 43 y lo comparáis con la contabilización automática de bancos, yo siempre os digo, el cuaderno 43 son las cavernas y la contabilización automática de bancos es el Apolo 13, o sea, es una nave espacial, no tiene nada que ver. O sea, es un avance tan grande. El cuaderno 43 es un fichero plano y que tiene muchísimos años y no da más, o sea, tiene las opciones que llega, a las que llega el pobre, no da para más. Entonces, no se puede hacer en el cuaderno 43, no permite llevarlo hasta ese nivel. Si cobro por remesa a clientes varios a la hora de contabilizar en el escritorio, ¿tengo que crear cada cuenta contable de cliente en contrapartidas? No, porque tú si contabilizas una remesa, esa remesa va a corresponder a varias facturas de varios clientes. Entonces, yo te aconsejaría que en ese caso, entiendo que tienes cartera, puesto que hacer remesas, entiendo que tienes cartera. En ese caso, lo más práctico sería vincular el abono que tienes en la contabilización automática de banca. Tendrás una sola cifra global y la puedes vincular mediante la opción de vencimientos en esa columna de la derecha donde pones sin detalle, creo que pone. Se puede vincular a cada uno de los vencimientos, a cada uno de los recibos que tú has cobrado y que tienes en tu cartera. Entonces, es un poquito complejo así explicarlo en frío, pero te pediría lo mismo, que nos abras un ticket y te lo explicamos personalmente. Pero sí es posible. María José, en el caso de proveedores acreedores, si no tiene asignada cuenta, ¿hay posibilidad de que no coja el último por defecto? Sí, puedes escribirlo. Puedes escribir el número que tú quieras. Supongo que te refieres a que a veces se nos quedan huecos en la numeración y claro, que en lugar de avanzar prefieres reutilizar los que se han quedado por ahí huecos. Sí, también lo puedes hacer, pero bueno, en automático lo que te va a proponer siempre es el siguiente al último. José Manuel, los PDFs de las facturas hay que ordenarlos por fecha. ¿Qué ocurre cuando en un trimestre hay facturas de trimestres anteriores? Vale, a ver, ¿los PDFs hay que ordenarlos por fecha? No necesariamente. El programa va a tomar la fecha de la factura, o sea, se va a leer, el OCR va a leer la fecha de la factura
y en el caso de que sea expedida, pues ahí no tenemos discusión, se va a contabilizar con esa fecha, y en el caso de que sea recibida, tú tienes la opción siempre de decirle, sobre todo si son de trimestres anteriores, como planteas, puedes decirle, mira, estas facturas me las vas a contabilizar todas con fecha, pues 1 de abril, por mucho que las facturas sean de enero, ¿no? Porque ya he realizado mi primer trimestre. O sea que sí que lo puedes hacer, y del modo que se hace habitualmente, que hemos hecho siempre. Cuando es en otro trimestre le ponemos la fecha del trimestre siguiente y Santas Pascuas, ¿no? Abel nos pregunta si sería posible que la contabilización automática de facturas de ventas asignar de forma masiva un predefinido a todos los clientes. Claro, perfecto, eso lo puedes hacer ya sin utilizar la contabilización automática de facturas, o sea, sin la digitalización. Tú tienes en el programa, en procesos, tienes una opción que te permite hacerlo. Procesos, asignar predefinidos a deudores, o procesos, asignar predefinidos a acreedores. Ahí tienes un botón de asignación masiva en la que asignas a todos los que no tengan, si tienen alguno lo va a respetar, pero si no lo tienen o no tienen ningún predefinido asignado, los puedes asignar ahí a todos, de golpe y porrazo. Santi, me pregunta si ya descargué los movimientos de un banco, por ejemplo, de enero, y no los contabilicé, y más tarde vuelvo a hacer otra descarga y vuelvo a coger el mes de enero, ¿lo duplica o ya identifica que los ha descargado previamente? No te los va a duplicar. Una vez que el programa descarga movimientos, digamos que les pone una marca, ¿vale? Y cuando tú vuelves a hacer la descarga, esos mismos, los que están marcados, ya no se vuelven a introducir en la aplicación. Ya no se añaden. ¿Se puede fijar la fecha de contabilización en la subida de las facturas de forma que se ponga la fecha de contabilización último día de cada mes, por ejemplo? Y fecha de factura la que tenga la factura, sobre todo para los que estamos en el sí. Esto es muy útil y nos evita subir facturas continuamente. Bueno, para los que estáis en el sí, siempre que se trate de facturas recibidas, porque en expedidas no tenemos discusión, es lo que la factura tiene su fecha y es la fecha que se tiene en cuenta para calcular todos los plazos, pero en el caso de facturas recibidas, tú puedes contabilizar durante todo el mes las facturas con el día del mes que quieras, da lo mismo. Lo único importante es que el mes, si esté en la fecha de entrada, el que pretendes utilizar como fecha de devengo, pero para subirlo al sí, sabes que eso no tiene ninguna incidencia luego en el conteo de los 4 días, que supongo que es a lo que te refieres. Tú puedes decirle al sí que has recibido esas facturas, lo que ellos llaman, de una forma a mi modo de ver muy liosa, porque nos ha liado a muchos, fecha de registro contable, que no es la fecha de asiento. Pues le puedes decir a Hacienda que perfectamente que has recibido las facturas el día 15 del mes siguiente y no tienes ningún inconveniente. Tus facturas todas tienen fecha de marzo, las has introducido con fecha de entrada a marzo, pero tú le puedes decir que al sí hasta el 15 de abril, sin ningún tipo de problema. No sé si te refieres a eso directamente, es que no he entendido muy bien el contenido de la pregunta, Mar. Si nos lo aclaras de cualquier otro modo, pues te lo agradecemos y te lo respondemos encantados de la vida. Bueno, pues hemos tenido muchas preguntitas, lo cual siempre nos agrada enormemente porque el debate siempre es bueno, ¿no? Y las aclaraciones siempre son buenas. Agradeceros vuestro tiempo y emplazaros para otra ocasión, que seguro que será pronto. ¿Vale? Gracias a todos. Buen día.